Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Ulanowski, soy abogado, especialista en Derecho Internacional Público. Hice una maestría en Relaciones Internacionales. Ahora estoy haciendo una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y también el doctorado en Derecho Internacional. Escribí un libro sobre el conflicto en Medio Oriente que se llama Israel y la batalla global. Justamente porque, soy judío y muchos años milité como líder juvenil judío. Me presento de esta forma porque me pidieron que hable de un tema, como es el tema del conflicto de Israel en general con los palestinos, y en particular respecto al tema de Jerusalén, que en las últimas semanas hubo ciertas discusiones. Y a mí me parece importante que uno empiece hablando desde quién es, ¿no? Y reconociendo desde qué lugar habla. Porque este conflicto, más allá de las discusiones teóricas que vamos a hablar, de si hay un Estado, reconocimiento, cuestiones de derecho, está muy mezclado con cuestiones emocionales, con cuestiones emotivas. Y la verdad es un conflicto donde a veces la subjetividad pesa mucho más que la objetividad. Entonces, en este sentido, me parece sensato y honesto decirles que yo voy a hablar desde un lugar donde me considero sionista, donde considero que Israel tiene el derecho a existir, sin que ello implique creer que el pueblo palestino no tiene su derecho a existir y sin que ello implique que no considero que el gobierno de Israel comete muchos errores. En este sentido me parece importante destacar, ¿no?, la diferencia. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Nosotros podemos tener muchas críticas contra determinados gobiernos y ello no quiere decir que critiquemos o que digamos que el Estado tiene que desaparecer. Por ejemplo, en lo personal tengo muchas diferencias con lo que es el gobierno de Maduro en Venezuela y las constantes violaciones a los derechos humanos que ocurren allí, y sin embargo por ello no quiere decir que uno piense que el Estado venezolano tiene que desaparecer. Sin embargo, muchos de los que critican a Israel caen en esa trampa a veces, porque así como es legítimo criticar al gobierno de Israel, así como es legítimo pensar que el trato que se le dispensa a los palestinos no es justo, una cosa es criticarlo y otra cosa es decir que el Estado debe desaparecer. Yo me considero sionista en el aspecto de pensar que el pueblo judío, como cualquier otro pueblo del mundo, tiene derecho a su autodeterminación y tener un Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que el pueblo judío tiene argumentos históricos, morales, vínculos arraigados con la tierra de Israel que permiten justificar la existencia de un Estado, sin por ello, nuevamente insisto, desconocer el derecho que tiene el pueblo palestino, principalmente a partir de 1969 en adelante, de considerarse una nación y tener derecho a su territorio. En este sentido, a mí me gustaría, para hablar del tema de Jerusalén, me parece que es importante hablar un poco del conflicto previamente. Y el conflicto, una primera discusión podría ser cuándo arranca. Yo les podría decir a ustedes que arranca en 1948, cuando se sanciona la resolución que da nacimiento a los dos estados. Podríamos decir que nace, hay algunos cuando hago esta pregunta me dicen, ya, no sé, en la época de los egipcios y de Moisés, ya hay discusiones por ese territorio. Lo que es claro es que ese territorio ha sido estratégico siempre, a pesar de ser un territorio muy chico y que no está dotado de grandes recursos naturales, siempre ha sido un territorio muy buscado porque está en una zona que por distintos motivos, sea por el comercio, sea años después por todo el tema del petróleo, sea por el lugar que ocupa muchas veces entre puentes, entre es Asia y Europa, ha siempre sido un lugar estratégico y muy codiciado.
En este sentido, digo, yo creo que el conflicto moderno arranca, pongámosle, en 1897, que es cuando una persona llamada Teodoro Herzl, que era un judío laico, no era un judío que estaba muy vinculado con su identidad judía, a partir de todo lo que fue el movimiento en Francia respecto al antisemitismo y de sostener que los judíos nunca iban a ser ciudadanos como otros, esa sospecha que pesaba, él se percata de que hay que buscar una solución política al tema judío. Y él lo que va a decir es que el pueblo judío, como cualquier otro pueblo, tiene derecho a tener su propio Estado. Imaginemos que en ese momento, en 1900, había en el mundo más o menos 50 estados y que hoy tenemos más o menos 200. Es decir, que el Estado israelí, el Estado judío, es uno de los tantos estados que van a ser en estos 100 años. Es decir, no podemos no entender el Estado israelí si no entendemos que es uno de los tantos. Y digo esto porque han habido reiteradas críticas al Estado de Israel por considerarlo una implantación occidental, un enclave colonialista, ¿no? Y yo creo que realmente tendríamos que entender al Estado israelí desde el lado de la autodeterminación del pueblo, ¿no? Del pueblo judío. Y entender que este pueblo, a pesar de vivir disperso en todo el mundo, siguió manteniendo una identidad hacia ese territorio, al territorio de Israel. De hecho, quienes de ustedes sepan algo de religión, sabrán que muchos de los rezos judíos tienen la palabra tanto de Jerusalén como de Israel, y simbólicamente en una parte de los judíos, quienes estamos en un templo, nos posicionamos de tal forma de estar mirando a Jerusalén para rezar. Todo esto es importante. Y yo no me quería adentrar en el tema del conflicto del Medio Oriente y particularmente de Jerusalén sin hacer esta introducción. Primero, para que sepan desde qué lugar les voy a hablar. Y segundo, porque creo que este es un conflicto muy complejo. Un conflicto que tiene muchas capas y que deberíamos ser capaces de poder ver esas capas. Este conflicto no se trata de buenos o de malos, no se trata de conquistadores contra conquistados, no se trata de víctimas contra victimarios. Hay una conjunción y hay muchas variables de análisis y que sin lugar a dudas en 2020 la cuenta pendiente más grande que tiene la comunidad internacional es con la comunidad palestina y que sin duda yo espero algún día se pueda saldar, que pueda existir el Estado palestino y que pueda existir sobre una base de convivencia con el Estado israelí. En este sentido, en las últimas semanas han habido movimientos interesantes, geopolíticos. Habrán visto que no casualmente, ¿no? Cerca de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump logró algo que es histórico, nos guste, ¿no? Que es que Israel ha firmado la paz y haya entablado relaciones diplomáticas con dos países árabes, como son en este caso los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Se suman a Egipto y a Jordania, que ya habían reconocido a Israel tanto en 1979 como en 1994. Acá hay muchas discusiones en torno a cómo va a repercutir esto en el conflicto palestino-israelí. Por un lado, la realidad es que, más allá de unas proclamas y frases correctas, tanto Bahrein como Emiratos Árabes Unidos no han
negociación de paz con Israel con un tema de Palestina. Entonces, en este caso, la autoridad palestina ha quedado bastante apartado y, sin lugar a dudas, pierde presión diplomática, porque a medida que Israel logre generar la paz con los aliados árabes, bueno, evidentemente va a perder capacidad de presión. Y sin duda no podemos entender estos movimientos geopolíticos si no entendemos que el verdadero enemigo, tanto para los israelíes como para ha dejado de ser el Estado de Israel para pasar a ser el Estado de Irán. El conflicto que hay entre iraníes y los países árabes se presenta en el viejo conflicto que hay entre sunitas y chiitas al interior del mundo musulmán. Es un conflicto interno dentro del mundo musulmán, y Irán representa la avanzada chiita en el mundo musulmán, que es un sector minoritario dentro del mundo árabe, dentro del mundo musulmán, pero que sin duda ha generado cierta amenaza al liderazgo de países sunitas como son el de Emiratos Árabes Unidos, el de Arabia Saudita y demás. En este sentido, por eso digo que el eje de estas negociaciones de paz son resultado de las presiones y de los años de desgaste que Irán viene generando tanto contra Israel como contra los sunitas, y que se han decidido, bueno, evidentemente aliarse contra este enemigo al que advierten que es de mayor riesgo, ¿no? No quisiera extenderme demasiado en honor al compromiso asumido con el equipo que hoy me recibe. Sí quisiera decirles que creo que hoy hay 4 grandes temas pendientes en el conflicto de Medio Oriente. Voy a dejar el tema de Jerusalén como el último punto. El primer gran problema son el reconocimiento mutuo, ¿no? de Estado. Es decir, ¿qué es primero? Y en esto ha generado muchos conflictos porque Israel le pide a los palestinos que lo reconozca como Estado judío. Y los palestinos se han negado esto como Estado judío, sí como un Estado, lo cual, en cierto sentido, con esto de la identidad que decíamos, para los israelíes viene siendo algo innegociable. Cualquier negociación que llegue a buen fruto va a depender de que los palestinos reconozcan el carácter judío del Estado israelí. Que el Estado de Israel sea judío no quiere decir que no haya minorías que deban vivir con plenos derechos. Yo vivo en Argentina, un Estado que en su artículo 3 de la Constitución se declara católico y romano, y donde la comunidad judía es menos del 1% de la población. Sin embargo, como tal, debo tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Así que en ese punto no habría dudas que cualquier ciudadano, sea del origen que sea, debería tener los mismos derechos. Y acá podemos generar algunas discusiones en torno a si hay una real igualdad o no. Los sectores que más apoyan al Estado de Israel van a decir que sí, van a dar algunos ejemplos, como que hay diputados árabes, como que los árabes pueden acceder a todos los beneficios, a que ha habido jueces árabes, a que ha habido futbolistas de la selección de fútbol árabes, todo lo cual es cierto. Sin embargo, también es cierto que estructuralmente hay algún tipo de diferencias y que evidentemente la integración no es total, muy probablemente porque Israel es un Estado que todavía está ante la amenaza de guerra, ¿no?
Con esto no quiero justificarlo, sí digo que hay una cuenta pendiente en este punto. El segundo punto que diría son el tema de los refugiados. El tema de los refugiados es bastante sensible porque cuando, en 1948 se declara la partición de lo que era en ese momento Palestina, en un estado hebreo y un estado árabe, 5 estados árabes invaden al territorio, a todo, ¿no? A lo que era ese territorio que hasta ese momento administraba Gran Bretaña. Con la idea de tirar a todos los judíos al mar y poder constituir ahí un estado árabe. Bueno, en ese momento, tanto por el conflicto como por los pedidos de los propios árabes, muchos árabes que vivían en ese territorio se refugiaron, se fueron de allí. Se calcula que eran más o menos 750.000. ¿Qué pasó? Cuando termina la guerra de 1948, en la cual Israel logra ampliar sus territorios, muchos de esos árabes no pueden volver y quedan como refugiados alrededor del mundo, principalmente en los países limítrofes. Ahí ha habido un problema porque el carácter de refugiado debería ser algo temporal y en muchos casos lograr que esos refugiados logren ser integrados de alguna forma, ¿no? Sin embargo, estos refugiados, tanto por su ligazón con el territorio que fueron en su gran mayoría y en algún caso también fueron expulsados, pero también por la falta de solidaridad de otros estados, se mantuvieron en un estado precario como refugiados. Y se creó una agencia internacional que reconoce el carácter de refugiados no solo a aquellos que fueron expulsados en 1948, sino que esto es un carácter hereditario, es decir, que los hijos, los nietos son considerados refugiados. El argumento palestino es que toda esta gente, ya sea el que se fue o el que expulsaron originalmente, más sus nietos, más sus hijos, más sus bisnietos eventualmente, tienen derecho al retorno. No solo tienen derecho al retorno en el territorio que les corresponde a la autoridad palestina, sino al lugar de origen. Esto quiere decir que, supongamos que una persona vivía en Tel Aviv y se fue, le dan derecho a ir a Tel Aviv. Tel Aviv claramente va a ser parte de un eventual estado judío, ¿no? Esto quiere decir que no tendrá que volver a lo que va a ser el Estado palestino, sino al lugar de origen. Y esto, sin lugar a dudas, genera ciertos problemas demográficos. ¿Qué pasa? En Israel hoy por hoy hay más o menos 8 millones de personas, de los cuales 6 millones son judíos, el 20% son de otras religiones. Decir que vos sos un Estado judío y democrático puede ser complejo. ¿Por qué? Porque si vos decís que sos judío, pero tendrías una mayoría de población que no sos judío, evidentemente una minoría le estaría imponiendo una mayoría un carácter a ese Estado. En cambio, en esta condición donde la gran mayoría, el 70-80% de la población israelí es judía, bueno, con sus grises podemos decir que se ha logrado cierto equilibrio entre ser un Estado democrático y ser un Estado judío. En consecuencia, hoy por hoy, de los 750.000 refugiados palestinos originales, estamos hablando de más o menos 10 millones. Imagínense ustedes si de los 10 millones, 5 millones entraran al territorio israelí judío, bueno, esta balanza demográfica se descompensaría totalmente. Sumado en que en general las tasas de natalidad del mundo árabe son más altas que las de los judíos, por ende en un corto plazo esta balanza demográfica que dirá
desbalanceada, y el Estado judío debería escoger entre seguir siendo judío o ser democrático. Esto sin duda sería un dilema que las autoridades israelíes no están dispuestas a aceptar. Por eso lo que dicen es que los refugiados eventualmente vayan al territorio que le asigna el Estado palestino, porque no puedan volver al lugar de origen. Entonces, este es otro de los puntos a los cuales amerita una discusión. Bueno, el tercer punto son las fronteras. Las fronteras, Israel en 2005 se retiró totalmente de Gaza. Hoy es un territorio que está administrado por Hamas, que es una organización religiosa, mucho más extremista que Fatah, que es una organización palestina también, pero secular, y que es donde recurrentemente, periódicamente, se han necesitado algunos conflictos por el envío de misiles, el ataque en respuesta y demás, ¿no? Pero parecería ser que ahí no hay demasiado inconveniente respecto a que ese territorio va a ser parte de un Estado palestino. Sí lo habría respecto a todo lo que es Cisjordania. Y esto es lo que involucra a Jerusalén y me da pie para el cuarto punto. Acá les voy a compartir un mapita. Que se está viendo. Ustedes pueden ver que esta es la parte más conflictiva, que se llama Cisjordania. En todo este territorio es donde están las mayores discusiones. Este territorio es importante que ustedes sepan que originalmente, después de la guerra de 1948, quedó a cargo de lo que era en su momento Jordania. Por ende, entre 1948 y 1967, que fue la Guerra de los 6 días, se podría haber creado un Estado palestino en este lugar, tanto acá como en Gaza, que estaba bajo la anexión de Egipto. Sin embargo, tanto Jordania, en ese momento se llama Transjordania, como Egipto, se anexaron a estos territorios y decidieron no crear el Estado palestino. Y digo esto porque creo que también hay responsabilidad del mundo árabe, ¿no? Porque en estos 19 años que estos territorios estuvieron bajo dominio del mundo árabe no se creó el Estado palestino. Sin embargo, el problema que hoy tenemos es que este territorio se supone que debería conformar parte de lo que es el futuro Estado palestino. Sin embargo, también como vemos acá, hay muchos de estos puntos, principalmente los puntos azules, que son asentamientos israelíes. Es decir, que hay judíos viviendo ahí, en estos territorios, que se supone que en algún momento van a ser parte del Estado palestino. Esto sin dudas ha generado discusiones, porque los palestinos no están dispuestos a negociar, y el Estado israelí lo que propone es generar un intercambio. Sinceramente, este es el punto que yo más críticas le hago al gobierno israelí. Yo creo que estimular y muchas veces no intervenir ante el crecimiento de los asentamientos israelíes sin duda no es un buen mensaje para la paz para los palestinos. Y esto debería ser abordado de otra forma, porque si eventualmente vos estás viendo cómo los israelíes están creciendo en tu territorio, y la verdad que no vas a estar muy propenso a negociar la paz. Y acá es donde entramos en el tema de Jerusalén, que ustedes pueden ver acá en el medio, está Jerusalén, que Jerusalén está dividida en dos grandes territorios, lo que era la Jerusalén oriental, la antigua, y la Jerusalén la nueva. Hasta 1967, Israel no tuvo el dominio de Jerusalén la vieja donde están los lugares religiosos más importantes. Y ese lugar estuvo administrado por Jordania. Y mucha de la discusión que se da en torno al valor que se le da a Jerusalén, la verdad que muestran que Jordania, por ejemplo, no trasladó su capital a Jerusalén. Si bien Jerusalén para los
los árabes para los musulmanes es el tercer lugar más religioso, porque se supone que de ahí el arcángel Gabriel subió con Mahoma y demás. Transjordania no le dio ese valor estratégico a ese territorio. En cambio, Israel, cuando 19 años después de la guerra de la independencia conquistó estos territorios, ha infructuosamente intentado que fuera reconocido internacionalmente como su capital. Esto es lo que todo el tiempo vemos discusiones de países que reconocen o no a Jerusalén como la capital, porque si nos atenemos a lo que era el plan de 1948, Jerusalén debía ser una ciudad internacional. Sin embargo, ese carácter internacional de Jerusalén nunca fue ejecutado. Los judíos aceptaron ese plan de partición, los árabes no. Los árabes fueron los que invadieron automáticamente en 1948. Entonces, podríamos discutir si esa de la ONU de 1948 debería ser el norte al que hay que apuntar, es decir, si hay que apuntar a que Jerusalén sea una ciudad internacional, o evidenciar que ha sido una propuesta poco práctica y tratar de buscar una solución más pragmática. Bueno, como vemos entonces, obviamente que Jerusalén para los palestinos ha adquirido también un carácter simbólico y estratégico importante, por eso es que reclaman también que sea su capital. Y esa es la discusión del último punto, que era el que me habían pedido hoy, que hablemos sobre el plan de Trump. Y entramos en este punto del plan de, como decíamos, no podemos obviarlo en torno a todo el tema de plan de que Trump con su capital en Jerusalén. Algo también es Trump, bueno, ha sido muy buena el primer ministro israelí, y este plan de paz lo presentó solamente con Netanyahu. Es decir, que evidentemente desde el lado simbólico no tiene mucho consenso del lado palestino. Para el territorio, y Mahmoud Abbas, el líder de Fatah, bueno, sin duda esto es problemático, pero yo creo que el contexto internacional en contra del principal hándicap que tenía la autoridad palestina, que era la presión diplomática que podía hacer. Si hoy por hoy los estados árabes van a hacer también a las negociaciones, ¿no? Digo, creo que deberían ser en cuestiones que pueden ser. Creo que este es un conflicto que ya lleva en más. Sangre y el mayor dolor esté de la. Entonces también habría que ver qué puede generar interna como externa sobre la autoridad nacional en un contexto, como decía, favorable a evidentemente que si gana Trump
van a venir 4 años más en donde evidentemente Israel va a tener un aliado. Veremos qué pasa en todo caso si ganara Biden, recordando que el gobierno de Obama tuvo serios cortocircuitos con el gobierno israelí, principalmente por el acuerdo con Irán por todo el plan nuclear. Por ende, nada, podremos hablar de derecho internacional, pero yo creo que tenemos que hablar mucho de política internacional. Espero haberles mostrado las complejidades de este conflicto, de entender todas las partes involucradas, de entender que hay cuestiones que muchas veces son más emotivas que cuestiones de razones, y que no quiero dejar de reiterar mi apoyo y mi ilusión de que algún día este conflicto culmine y puedan vivir dos estados en paz. Les agradezco la oportunidad y bueno, estamos en contacto.